Estamos en una emisión más de La Hoja Suelta, este podcast para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y en esta ocasión vamos a hablar de la manera en que hablamos, porque vamos a tratar un programa sobre lingüística. Les saludamos con mucho gusto, como siempre. Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus anfitriones de confianza aquí en Libreta Negra MX. Ya saben que pues siempre es un placer entrarle a lo que consideramos ciencias sociales y en este caso la lingüística, que siempre tiene algo de qué comentar y mucho más, que hoy en día estamos en un punto de redes sociales y de comentarios bastante ampliados. Para eso invitamos a Jonathan Rangel, que es lingüista, además divulgador. Ya lo encontrarán en Twitter y en TikTok. Se dedica a estudiar las lenguas en peligro de desaparecer. Jonathan, ¿cómo estás? Un gusto que estés por acá. Bueno, un gustazo estar por acá. Muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias. Pues muchas gracias también por venir a compartirnos toda tu experiencia en esta área, que luego cuando hablamos, ¿no?, de ciencias sociales o ciencias antropológicas las enlistamos, por supuesto la arqueología, pero hemos mencionado lingüística y pues la pregunta es ¿de qué va esta? ¿No? Es una pregunta que al público que nos sigue, a la comunidad de Libreta Negra MX, pues se genera de manera pues genuina, ¿no? Entonces hay un interés por saber exactamente de qué va esta área del conocimiento, ¿no? Que Omar, tú ya decías, pues es el estudio de la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? Pero Jonathan, tú que eres el especialista, empecemos reflexionando, ¿qué es la lingüística y además, pues, cuál es su importancia? Sí, claro. Sí, es algo paradójico a veces con la cuestión de la lengua, que estamos tan envueltos en eso y que muchas veces no reflexionamos sobre exactamente las particularidades o cosas de lo que hacemos con esto, que es todos los días. De hecho, ahorita estamos haciendo un montón de cosas que realmente no nos vamos a reflexionar. Diferente a otras áreas del conocimiento donde pues hay como una reflexión, digamos, externa y una externalidad. Biología y externalidad. Ustedes mismos arqueología y una externalidad. Pero nosotros, al estar envueltos, somos lengua al mismo tiempo, entonces es un poco difícil separarse. Entonces muchas veces es complejo tomar un poquito de distancia. Y pues la lingüística, para empezar, hay que decir que pues, es una ciencia, como otras tantas, ¿no? Es una ciencia. Muchas veces hay un error ahí. Muchas personas creen que no es una cuestión científica. Pues, se sigue método científico, la reflexión científica y todo lo que tiene que ver. Y pues básicamente podemos resumirlo, aunque es muy limitante, porque ahorita les voy a contar un poquito de cómo se está abriendo el panorama, pero originalmente como ciencia, desde que se estableció, pues se dedica a estudiar el origen, la evolución y la estructura del lenguaje humano. Básicamente es como que estos tres momentos, ¿no? Origen, evolución, o cambio y estructura, ¿no? Entonces eso es como que eso es lo que hace la lingüística en términos generales. Y pues ya de ahí pues viene la cuestión diacronía versus sincronía. Quiere decir diacronía pues en el tiempo, a través del tiempo podemos hacer pues todo eso a través del tiempo, una estructura, cómo cambia a través del tiempo, o sincronía, que es en este momento, un momento específico, ¿no? Entonces, son como los dos parámetros, ¿no?, originales, más tradicionales de la lingüística que podemos ver. Y pues sí, es como ciencia, pues más o menos como de 1900 y cacho, es que se establece el campo como científico, siguiendo un método. Empezamos desde la época del famoso, pues ya como formalmente Saussure, el lingüista conocido, Fernandín de Saussure, que aquel libro donde pues da un poco pie a eso. Y pues a partir de ahí, pues ha crecido bastante, ¿no? Antes hay que decir que antes, y eso es también yo creo que parte del imaginario colectivo, que muchos piensan que la lingüística es pues como lo que hace el trabajo de pues la RAE o una academia de lengua, ¿no? Y pues no necesariamente la RAE puede tomar cosas de la lingüística, específicamente la lexicografía, que es una de las áreas, pero no necesariamente es. De hecho, anterior a la lingüística como ciencia había lo que se le llamaba pues la gramática, los estudios de gramática, y eso viene desde muchísimo antes de 1600 desde la época colonial ya existía. De hecho, cuando vinieron los españoles a México, hicieron todo eso, pues
traían una tradición de alguna forma gramatical, ¿no? Y esa pues no era como científica en el sentido específico de la ciencia, sino era pues de gramática específicamente, ¿no? A qué era el sujeto, qué era verbo, y hay muchas cosas ahí. Y pues antes de la lingüística era eso. Y todas esas academias, la RAE, todas esas vienen de esa tradición, no vienen de una tradición lingüística científica, sino de una tradición gramática o neogramática, en algunos casos. Entonces hay como una diferencia en ese caso. Entonces ya a partir de, pues como ciencia, pues ya de 1900 para acá, pues ya ha habido muchos progresos, postulados, teorías, metodologías. Y también les decía que la lingüística no solamente son esos de origen, evolución y estructura, porque también dentro de eso ya se ha ido extendiendo y se ha fusionado, ya ha tocado pues fronteras con otras ciencias, antropología lingüística o con la antropología, psicología lingüística. Hay un montón de cosas que ya lingüística aplicada, lingüística, no sé, computacional también, ya con el área de las computadoras, con la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, es bastante pluridisciplinario, ¿no? El espíritu queda ahí. Sin embargo, ya hay muchos sub disciplinas o subcampos de lo que es el estudio del lenguaje. Al final del día nos debemos de quedar con que es el estudio científico del lenguaje. ¿En qué manifestación? Ahí es donde pueden venir todas las distintas disciplinas o subdisciplinas. Hola, está bien interesante lo que nos cuentas, Jonathan, porque no solemos hablar de lingüística, o al menos no estamos acostumbrados en el mundo o en la dinámica del mundo cotidiano. Mayoritariamente lo abordamos, o quizá lo más cercano es esto, ¿no? Que comentas, ¿no? Las academias de la lengua, ¿no? Que es la RAE, y como que nos dirige inmediatamente al diccionario, ¿no? Y eso nos abre un panorama que muchas veces solemos confundir, porque como tú bien expones en tus redes sociales, de repente, pues ahora sí que el que esté en el diccionario no significa directamente cómo uno puede hablar, y ahorita vamos a hablar de esas variantes. Pero antes de comenzar, porque les he de decir un poco mi experiencia de la ENA, a pesar de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a pesar de que ahí están todas las ciencias sociales, ¿no? Desde arqueología hasta antropología física, pues muchas veces no coincidíamos. Bueno, a mí no me tocó tanto coincidir con la carrera de lingüística. Entonces cuéntanos un poco sobre esta carrera, dónde se puede estudiar, tú de dónde egresaste, pues cuáles, digamos, ahorita estabas hablando de las áreas de la lingüística, se divide en áreas, digamos, o en temáticas. En arqueología lo hemos expuesto también aquí en este podcast, que podemos hablar arqueología urbana, arqueología de salvamento, arqueología subacuática, etcétera, etcétera. Platícanos un poquito más para tener ese contexto. Sí, hay la carrera de lingüística. De hecho, hay distintas tradiciones en el mundo, ¿no? O sea, como que no hay una sola tradición, pero hay distintas tradiciones de escuela. Hablando de escuelas, no de ciencia, pero tradiciones escolares, digamos. Está, por ejemplo, pues lo que es lingüística en sí. Está como que más algunos que consideran ciencias del lenguaje, que es incluye la lingüística, pero que es la ciencia del lenguaje es la lingüística, pero se le llama así. Esa es otra tradición, digamos. Está más en España arraigado, empezó con la filología. No sé si han estado familiarizados con eso, filología, que eso empezó porque hoy en día ya la filología es bastante lingüística, ¿no? Y la lingüística también toca temas de filología. La filología originalmente era textos, análisis, o sea, la cuestión de los textos históricos y cosas así que había, pues se hacía lingüística en textos, pero no la parte hablada, no la parte del habla. La lingüística viene a tocar lo que es el habla en sí, o sea, como estamos hablando, que no son necesariamente textos escritos. Entonces ahí como que hubo un cambio, y ahorita ya en España igual hay carreras que son lingüísticas también, pero sigue habiendo la filología. Entonces hay como que distintas tradiciones o filosofías, digamos, en torno a esto. Y pues bueno, en México pues los pueden estudiar en distintas universidades. Por ahí creo que después, si quieren, después de la charla, comparto un mapa donde recopilo en qué lugares de México donde se puede estudiar algo relacionado con lingüística, y es bastante interesante porque yo empecé a hacer ese mapa porque no encontré un lugar centralizado donde ver dónde pudieras encontrar toda la información, porque sí efectivamente es un poquito como que está oculta o no es tan popular, digamos, ¿no? No es así como que tan conocida. Entonces sí, esa es un poco la cuestión. Y yo, por ejemplo, yo estudié originalmente la licenciatura
en la Universidad de Tabasco, la Autónoma de Tabasco, que no es lingüística, sino es algo muy general de lenguas, realmente que toca cosas de lingüística, pero no es de lenguas. Y pues todo lo que es maestría, doctorado y todo eso, pues más ahí sí fui ya de la tradición completamente, ciencias del lenguaje y que es de la tradición francesa, porque pues estudié en la Universidad de Rouen en Francia y en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, que es igual en Francia. Entonces ahí fue donde me desarrollé, digamos, eso. Y allá, pues la tradición, al menos del INALCO, de esa universidad donde me gradué, era pues la escuela data de 1600 y viene de una tradición gramática que les decía, anterior a la academia de Luis XIV, Luis XVI y todo eso. Y pues se convirtió ya después en una cuestión científica, ¿no? Entonces fue como que ese cambio que se dio, que ya existía desde 1600. Entonces, pero en grandes rasgos sí, pues tienes en Estados Unidos todo lo que es con antropología, que vino muy fuerte, pues ustedes estarán más empapados de eso si están en el ámbito más antropológico, pues todo el ámbito de Boas y de todo lo que viene de allá, ¿no? De esa tradición, y que pues ya después en 1980, pues empezó, desde el 60-70, pues empezó la cuestión más de Chomsky, que fue otro ala, ¿no? Y entre esos dos, pues la tradición de Labov, que fue más la sociolingüística y que pues también, entonces ahí vemos que hay muchísimas como que escuelas, ¿no? Digamos, pero y esas son solamente unas para nombrar. Y sí, hay sociolingüística, como decías, arqueología, salvamento y todo eso, pues hay por toda la sociolingüística, la lingüística computacional, antropología lingüística, todo ese tipo de cosas. Hay un montón de cosas, lingüística más formal que tiene que ver, hay descripción, también hay unos que son descripción lingüística, hay otros que son más documentaristas lingüistas, que se dedican más a documentar que realmente a describir, otros que describen más que documentan, los que describen más que documentan, pues ya tienes los datos antes y los describes, ¿no? Y así hay un montón de cosas, lingüística de contacto, eso es cuando te dedicas a estudiar la lengua en un momento específico, en un lugar específico donde hay contacto, ¿no? Y ahí tienes todo lo que es el famoso, para muchos que le llaman Spanglish y todo ese tipo de cosas, el más conocido, pero hay muchísimos en el mundo porque el contacto está en todos lados, nada más que no nos damos cuenta. Y pues translenguar, que es algo más de, de actualidad, ¿no? Entonces de ahí hay un montón de posibilidades que puedes hacer. Lingüística de internet también, o sea, todo lo que es cómo nos comunicamos en redes sociales, que es completamente distinto de cómo nos comunicamos ahorita que estamos hablando y cómo estamos escribiendo, ¿no? Un ensayo o algo así. Entonces también hay toda una gama, ¿no? De posibilidades. Mira, bastante complejo el panorama que nos pintas, ¿no? Que nos describes aquí sobre desde el desarrollo que ha tenido a nivel académico, institucional y científico, ¿no? El estudiar esta forma de comunicación entre seres humanos. De hecho, en Libreta Negra MX, uno de los manifiestos es comunicarnos es lo que nos hace ser como somos, ¿no? Entonces, por eso también abrimos estos espacios precisamente para intercambiar de esta forma, de forma hablada, pues las experiencias que tenemos como seres humanos. Y el lenguaje hablado es una de las formas, es una de las vías más comunes en las que vamos a externar, vamos a plasmar nuestras ideas, emociones, nuestras experiencias. Y le ponemos de mucha atención, ¿no? Tanto que nos fijamos en estas cosas que decimos, ¿no? Fíjate cómo habla, fíjate cómo pronuncia estas palabras, estas ideas, ¿no? Es algo que es cotidiano, por supuesto, a nosotros como seres humanos, pero por otro lado, no sé cómo sea la cuestión en la escuela de antropología, Omar. ¿La carrera se llama lingüística o etnolingüística? No, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sí está lingüística como tal. Y hay que decirlo, en la currícula y en la planta de lugares que se pueden aspirar, o sea, de gente que va a estudiar, es la más limitada, es decir, la que tiene menor número. Ahorita no tengo el dato, pero son los que menos tienen espacio para entrar a la escuela. Y pues sí, por eso muchas veces no coincidimos. Yo creo que ahorita escuchando a Jonathan se me abre
la curiosidad y se me abre el panorama de pensar, por ejemplo, que a lo mejor en algún momento, como sucede con las redes sociales, alguien va a empezar a hacer antropología y lingüística de los podcasts, porque seguramente esto es que se ha convertido en una moda desde la pandemia, pues es algo que está presente y que alguien va a decir, miren, de repente la fase podcastera de la humanidad está muy presente entre 2020 y 2030 y van a decir, a ver, ¿cuáles son las variantes del podcast, cómo lo hablaban y demás? Pero sí, efectivamente, en la ENA es lingüística directo y entiendo que es tiene más la línea de la lingüística francesa, ¿no? De Sarsus, como comentabas. Porque, bueno, ahí mencionaste un dato interesante y sobre eso quiero como preguntarte, Jonathan, que no existe aparentemente, ¿no? Mucha demanda en cuanto al interés por estudiar, o sea, si nos vamos nada más por los números. Pero yo quiero aquí una vez más enfatizar, ¿no? También en la importancia que tiene el abordar esta forma de comunicación humana desde un proceso de investigación, ¿no? Un desarrollo ahí científico, académico, y que, bueno, también para quien nos está escuchando y si se interesa en seguir este camino, esta línea del conocimiento del comportamiento humano finalmente, pues también pueda saber, ¿no? Dónde está esa importancia de, abordar, ¿no? Estos campos del conocimiento humano. Sí, yo creo que es una cuestión, efectivamente, hay muchos que no, por alguna razón de entre las ciencias, es una ciencia, digamos, relativamente joven si la comparamos con otras, porque estoy diciendo que como ciencia tal, desde 1900 y cachín lo podemos datar, podemos un poquito antes con algunos primeros indicios de eso, pero más así formal como disciplina, pues más ya científica dura, digamos, pues ya de los 1900. Entonces algo relativamente joven, ¿no? Entre las ciencias. Y creo que ahí igual tiene que ver, les decía, creo que tiene bastante que ver con, en muchas escuelas, por ejemplo, pues ya la antropología existe desde antes, ¿no? Un poquito antes, y hay muchas cosas que ya existen, y escuelas, universidades enteras se formaron eh, en humanidades previo a la lingüística. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Muchas universidades, incluidas en México, y la lingüística como que llegó un poquito después, ¿no? Entonces, eso tiene que ver un poco con las tradiciones. Mucha gente, pues, no conoce bien eso porque, pues, va un poquito después en muchos países, ¿no? Es relativamente joven, digamos. Y tiene mucho la importancia. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta que hacemos todos los días con la lengua y que dejamos de hacer y que no nos damos cuenta de la importancia. Vuelvo al mismo punto, como estamos dentro, la lengua está dentro de nosotros, es parte de nosotros y está en nuestra cabeza y hacemos con ella. Es difícil tomar distancia, ¿no? Y no nos fijamos más que cuando dices tú, es que esta persona pronuncia o no pronuncia o dice algo. Cuando ves algo distinto, es cuando te das cuenta, pero no estás viéndolo dentro de ti. Es como si te dijeran, a ver, examina tu cabeza desde dentro. Pues está difícil, ¿no? No tienes que examinas otras cabezas externas de alguien, de otra persona, pero no la tuya. Entonces, ahí es donde hay muchas personas de que nada más ves eso, ¿no? La diferencia, la otredad, siempre digo, hay una otredad. Y esa otredad es lo que te das cuenta y es el primer indicio, digamos. Pero de ahí la lingüística y todo lo que tiene que ver con la lingüística nos da herramientas para abordar esa otredad y lo que es de nosotros, ¿no? Nos pone en un mismo plano, es decir, lo que es distinto no necesariamente es malo, o lo que es igual no necesariamente es lo bueno, y así sucesivamente, ¿no? Es como que es esa, pero la lingüística nos permite hacer eso, y hay muchas cosas que, por ejemplo, desde la lingüística forense, por ejemplo, hay muchos casos que se pueden resolver o ayudan a resolverse con lingüística forense, de que, por ejemplo, el famoso caso de la lingüística forense es esa parte de la lingüística que se une a la cuestión forense, ¿no? Entonces ahí el nombre lo dice, que sirve como elementos de pruebas o ayudar a una investigación o algún tipo de, por ejemplo, fraude de seguros, fraude de X cosa. Ahí se puede ver, por ejemplo, fraudes famosos, los casos de, por ejemplo, una compañía de seguros, de que alguna persona se murió supuestamente, la mataron o algo así,
y que había una nota que le escribieron y a lo mejor no era la persona que, o sea, se descubren cosas así gracias a este tipo de cosas, o los casos de Luna Bomber, del que ponía bombas en Estados Unidos y que cayó en parte por la variante que hablaba y que un lingüista se dio cuenta de que decía una palabra que solamente se podía decir, o sea, que muchas personas la decían en un perímetro relativamente cerrado de Estados Unidos. Entonces ahí perfilaron al que ponía las bombas. Entonces hay muchas cosas que tiene que ver la lingüística, pero no nos damos cuenta y no le damos la importancia. Y desde enseñanza, aprendizaje, todo lo que tiene que ver las leyes mismas, escrituras de las leyes, hoy en día con la inteligencia artificial es todo un tema y ahí estamos, ahí hay mucho que meterle mano. Paradójicamente, la inteligencia artificial se creó y se hizo y se echó a andar sin necesariamente mucha reflexión lingüística, que es lo interesante. Entonces ahora la reflexión está posterior y nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces hay muchísimas áreas y cosas que se quedan un poquito fuera, ¿no? Órale, es que estoy fascinado con el programa del día de hoy porque no, es algo que es sumamente llamativo, la manera de analizar el lenguaje. Incluso podría pensar que la lingüística ha tenido como ciertos focos en en la última década, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque han aparecido representaciones en medios. Por ejemplo, fue muy comentado esta película de Arrival, que salió por 2014. Tenemos aquí en México otra película que les invito a que vean, Un sueño en otro idioma, e incluso figuras mediáticas que ahora están circulando mucho más en medios generales como @nochaveznada, pero es algo que tiene esta aura como de misterio todavía, es decir, se desconoce la manera en que se estructura. Un poco por lo que dices, ¿no? De que es una ciencia relativamente nueva. A mí me hace pensar mucho en el propio desarrollo de la arqueología, que también es una ciencia que pues surge más o menos en el mismo periodo. La arqueología formal en realidad es a partir de 1930 en adelante. Entonces, pues, o sea, está en pañales, pues. Pero cuéntanos, ¿cómo trabaja un lingüista? ¿No? O sea, va por la calle, escuchando gente, analizas textos, analizas grabaciones. ¿Cómo se trabaja en este campo? Sí, pues hay muchísimas formas de trabajar porque depende de qué tipo de lingüista seas y a qué te dedicas. Por ejemplo, efectivamente, si tú trabajas con digamos, variantes de español contemporáneas, obviamente, como dices, sí, los lingüistas sí somos un poco chismosos de que vas en el camión, vas echando oreja de las cosas que dice la gente y cosas así, vas anotando después, eso es como que el básico, ¿no? Si es así algo muy general, ¿no? Digamos, ese es el tipo típico. La cosa más sistemática y que ahora que se usa mucho casi hay dos momentos básicamente, pues tres, pero digamos dos momentos fundamentales cuando se trabaja con el habla en este caso, pero también puede ser lo escrito, por ejemplo, en redes sociales y tweets, que es la recopilación de datos, que es un trabajo en sí, y después el análisis, el limpiar esos datos y analizar esos datos y describir esos datos, ¿no? Recopilas, los limpias, los analizas y describes. Es como que ese es como que el describes qué es. Como qué hace la gente con la lengua. Obviamente, ahora sí que el premio mayor es pasar de la descripción y sería el último momento que es explicas. Es decir, si yo te digo, en tal población usan X, Y y Z, eso es una descripción. Me limito a describir los datos que yo mismo recopilé o que alguien más recopiló. Y luego el otro sería la explicación. Bueno, en esa comunidad es en X, Y y Z porque estuvieron en contacto por 200 años con este otro grupo humano que habla otra lengua. Entonces, ahí ya es como que va un punto más allá, ¿no? Digamos, pero ese sería como que digamos, la línea en que quieres ir. Y como les decía, ¿cómo trabaja un lingüista? Pues desde escuchar el habla de todos los días en redes sociales, los que hacen lingüística y toman datos de Twitter, de YouTube, de redes sociales, pues es mucho más accesible porque puedes estar en tu casa haciéndolo, ¿no? Digamos, compilando un corpus o recopilando un corpus. Y lo que es oralidad es un poquito más difícil si no es en redes sociales, si es persona a persona, porque igual puedes tener un interés en una variante específica o variantes específicas o
en un grupo humano específico que habla distintas variantes, digamos, hay como que distintos campos, ¿no? Si es una variante específica o de algún, pues tienes que ir a donde se habla esa variante, ¿no? Ese es el primer paso. O sea, eso se le llama, ese es el famoso trabajo de campo, ¿no? En arqueología, pues ustedes van donde está el sitio, donde están los restos tangibles y físicos. En lingüística no tenemos restos tangibles. Los restos están en la cabeza de todos y están circulando. Esos son los elementos. No hay elementos físicos, ¿no? No hay tangibilidad. Sí, a menos de que hubiera algo escrito. Si no, no hay tangibilidad de objetos para analizar. Entonces, ahí vas y pues recopilas datos, digamos, entrevistas, cómo hablan. Hay un montón de técnicas y cosas para, desde sentarte, poner una grabadora y escuchar lo que la gente quiere contarte, hasta más cosas de preguntas en la misma lengua, en una lengua segunda, hasta ejercicios más, digamos, pues de un poco más de lingüística cognitiva y cosas así experimental, desde que mueves acá, dices X cosas y recopilas datos con experimentos controlados, ¿no? Esa es como que más la parte mucho más controlada que lo he hecho y que es compleja hacer, pero eso también existe. Entonces hay distintas formas de recopilación de datos, pero lo que quieres realmente lo que quieres hacer es recopilar la mayor cantidad de datos que sean distintos entre ellos. Eso es lo que quieres, porque eso te da una perspectiva de X lengua variante. Si nada más te quedas con, por ejemplo, digamos, mi estudio es, digamos, si quieres, el cómo hablan los sacerdotes o cuál es digamos, los sacerdotes o hasta cómo se habla de religión en X pueblo, X comunidad, X ciudad, pues te vas a quedar con el discurso religioso. ¿Quieres? No, nada, te gusta, estaría bien eso como un primer paso, si ese es tu interés, pero lo interesante sería discurso religioso, cómo habla la gente en el mercado, cómo habla la gente en el trabajo, cómo habla la gente en la familia, cómo habla la gente X, Y y Z. Eso enriquece porque tienes un espectro más amplio. Entonces, entre más datos que sean más complementarios entre sí, tienes un mejor acercamiento a variantes o a una variante. Y ya de ahí, pues los análisis desde con software especializado, que tenemos distintos tipos de software especializado para segmentar, analizar, transcribir fonéticamente, fonológicamente, morfemas, etcétera, y luego hasta los sonidos, el famoso Pratt, que ves las curvas de entonación y que puedes marcar quién dijo es una vocal cerrada o más menos cerrada, glotal o no glotalizada, etcétera. Y de ahí, pues, hasta más estadísticos, no sé, tienes 100 o 200 X cosas de cosas de lingüística y puedes sacar una media, mediana, moda, etcétera. Hay un montón de cosas que puedes hacer hasta más tecnológicas, ¿no? Vaya, que el proceso de desarrollo, ¿no? De la investigación desde esta área del conocimiento sí tiene estas complejidades, ¿no? Y como decías, pues finalmente es una metodología. Pero en esta fase que comentabas de recopilar los datos, pero además llegar a dar una explicación, ¿qué aspectos podemos llegar a conocer de una comunidad? Y también, pues, si puedes compartirnos algunos de las experiencias que has tenido, o sea, de los trabajos que has hecho, y pues también ahí qué explicaciones has podido llegar. Sí, bueno, en general, de lingüística en general, de explicaciones, pues dependiendo de qué es el caso, si partimos generalmente, usualmente lo que se busca es lo particular, muy particular, como les dije, un grupo humano, una variante. Esa es una instancia del lenguaje. Aquí cabe recalcar que no es la diferencia para que entendamos todo, que lenguaje son dos cosas distintas. El lenguaje es la capacidad humana. Obviamente estoy hablando en términos lingüísticos porque también hay términos no lingüísticos, que el lenguaje puede ser un conjunto de códigos, por ejemplo, lenguajes de programación, etcétera. Pero el lenguaje, digamos, en términos lingüísticos, el lenguaje es la capacidad humana, es decir, esa que venimos, que en algún momento hubo un Prometeo, un hombre, dentro de la escala de la evolución humana y que ahí se desarrolló el lenguaje, esa capacidad, y a partir de ahí hasta nuestros días, ¿no? Y esa capacidad del lenguaje se manifiesta en distintas lenguas. Es decir, las lenguas son manifestaciones concretas de esa capacidad del lenguaje. Entonces, por eso les decía, entre más lenguas conozcamos o más variantes conozcamos, nos acercamos más a la capacidad de conocer mejor el lenguaje humano, el lenguaje
porque los bebés nacen y crecen y dentro de pocos años ya manejan una lengua, que es algo bastante complejo y que todavía al día de hoy no explicamos muy bien. No es un misterio, digamos, porque conocemos muchas cosas, pero es algo, si lo pensamos, maravilloso. Es una cuestión que no es del todo fácil y lo logramos como humanos. Entonces, entre más lenguas variantes conozcamos, más nos acercamos a explicar, como decías, ¿qué explicaciones? Pues queremos explicar cómo adquirimos el lenguaje, qué adquirimos, porque tampoco tenemos muy claro qué es lo que se adquiere, y cómo lo adquirimos, ¿no? Y cómo se puede adquirir mejor o X cosa, ¿no? Pero eso son las explicaciones que uno busca, y entre más lenguas, instancias de lenguas, de lenguaje podamos obtener, pues mucho más cercano a la explicación. Y ese es, por ejemplo, un ejemplo en concreto, el de cómo se adquiere la lengua. Si nada más tenemos ejemplos de bebés adquiriendo inglés en un lugar monolingüe, nuestra explicación es bastante limitada, sabiendo que el inglés corresponde a 0.01% de las lenguas del mundo. Es decir, estamos hablando 6,000-7,000 lenguas en el mundo. Lo ideal sería tener 6,000-7,000 ejemplos de adquisición del lenguaje en distintos lugares del mundo con lenguas para acercarnos más a cómo adquiere la humanidad o el humano la lengua y desarrolla el lenguaje. Entonces esa es como una explicación que está por ahí y que muchos trabajan. En mi caso concreto, pues he abordado distintos temas e intereses, digamos, a lo largo de mi carrera. A mí, por ejemplo, yo me concentré bastante en la variación lingüística. A mí me interesaba mucho la variación lingüística porque la variación lingüística, pues todos los conocemos, ¿no? Desde el típico que en tal región de México dices X, en tal región de México dices Y, distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa es como que la variación regional o de muy, muy básica, ¿no? Pero hay distintos tipos de variaciones, ¿no? Por distintas razones. Entonces, a mí me interesaba mucho eso, pero me interesaba mucho la variación. Ese tipo de respuestas, les decía yo, vienen en lenguas que conocemos, que estamos familiarizados muchos, ¿no? Español, inglés, francés, hay muchos estudios de variación. Pero a mí lo que me interesaba la variación en lenguas indígenas. Si se dan cuenta, no nos pensamos que el náhuatl es un náhuatl, pensamos que el zapoteco es un zapoteco, pensamos que hasta inclusive el maya es solo un maya, y no nos damos cuenta, como que obviamos que hay variación dentro de todas las lenguas. Y creo que ahí va una primera explicación, que la variación lingüística es inherente a la capacidad, a la manifestación de la capacidad humana del lenguaje. Esa es una explicación muy concreta. Todas las lenguas, y esto sí me atrevo a decirlo así, no hemos encontrado lengua que no presente variación. Entonces, y ahí es un argumento un poco que es interesante porque muchas personas se resisten a la variación. Les gustaría que fuera una lengua así, cuadrada, un bloque y que no se moviera, ¿no? Ese es el caso de las personas que les gusta que no, es que nada más se debe decir así. Entonces, el mecanismo de sobrevivencia y de realmente desarrollo del lenguaje humano, la variación está ahí, porque para que haya la variación antecede al cambio. Es decir, el cambio es parte del proceso del lenguaje. Entonces, mi interés era la variación en una lengua. Pues yo decía, bueno, en todos lados, ¿qué pasa en una lengua muy concreta, con muy pocos hablantes y al borde de la desaparición? ¿Cómo se estructura la variación? ¿Qué pasa con la variación? Y esa fue una primera línea que me llevó a hacer cosas específicamente con lenguas indígenas, y me interesaba mucho qué pasaba en un grupo tan reducido, ¿no? Y pues lo que encontré me ha servido mucho y pues me permite ver, bueno, aquí está la variación hasta en una lengua tan pequeña que tú dijeras, todos se conocen, deberían hablar igual. Pues no. Hasta dentro de una lengua con menos de 10 hablantes hay variación entre ellos. Entonces te das cuenta que desde lenguas de 10 millones de hablantes, 100 millones de hablantes, hasta lenguas con 10 hablantes tienen variación lingüística. Entonces es como un primer. Órale, es un panorama bastante amplio. Yo recuerdo justo en mis clases de antropología, donde es antropología general, entonces ibas viendo como ciertas áreas, ¿no? De las ciencias sociales. De lo que a mí me tocó en lingüística, yo recuerdo mucho un ejemplo que hablaba aquí en México del náhuatl, que tiene que ver con lo que tú nos estás platicando ahorita, que solemos pensar, bueno, pues solo existe un náhuatl, ¿no? Pero en realidad no. El maestro en esa ocasión estaba diciendo, por ejemplo, si tú pones a hablar a alguien de la Sierra Norte de Puebla y un hablante de la Ciudad de México, no se van a entender, porque a pesar de que es la misma línea o la misma raíz de la lengua, pues en realidad la variante es sumamente distinta. Digo, va a haber a lo mejor puntos en común, pero al final del día
pues van a batallar, incluso van a chocar, ¿no? En conceptos, en formas de expresión. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué existe esa variación? Y ya que estamos hablando de estas variaciones, pues también habrá que apuntalar, ¿no? Muy bien esta situación de que los lingüistas, la gente que está en lingüística, pues no existe para corregir, ¿no? O sea, no tienen esa chamba, digamos, no son una escuela moral, ¿no? Que diga, pues esta es una buena manera o una mala manera de hablar, porque de repente también vemos en medios de comunicación que hubo una controversia. Estoy poniendo nada más un ejemplo para esta situación. Cuando salen los libros de texto más recientes de educación básica aquí en México, se criticaba. Es que hay una parte donde se habla de que hay un diálogo que habla de hablastes, dijistes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué existen estas variantes y por qué se califica de esa manera esta resistencia al cambio, a las variantes e incluso hasta clasificar que puede haber una mala forma de hablar? Sí, ese es desde el principio de los tiempos ha existido ese sentimiento, ¿no? Desde la época de los griegos, muchísimo antes, o sea, siempre hay por ahí cosas históricas que están donde decía tal persona de que se debe decir tal cosa. Es algo como que existe desde el principio de la humanidad, de que tenemos conciencia lingüística, ¿no? Desde que tenemos conciencia lingüística hay esa tentación de querer, de decir que X o Y se dice bien o mal, ¿no? Y la variación existe precisamente, hay que entender dos cosas. Decía yo que todas las lenguas varían y hay que pensar algunas cosas que es muy interesante. La variación antecede el cambio. Todas las lenguas cambian a través del tiempo. ¿Y por qué cambian? Porque se deben o se adaptan a las nuevas realidades, tanto de hablantes como de contextos sociales, sociohistóricos, etcétera. Es la forma de adaptación que tiene la lengua. Sí, para los que les gusta un poco las teorías de evolución, podemos echar una explicación de evolución cultural, no de evolución biológica, porque también, atención, hay que tener mucho cuidado. Veo que muchos equiparan que la evolución lingüística como la evolución biológica, y pues la lengua no es un ente biológico en sí, es parte está dentro, contenido con nosotros, ¿no? No es un ente en sí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Es una analogía que se hace, ¿no? Y si vamos a esa evolución, digamos, cultural, desde ese punto de vista, pues sí, efectivamente el cambio lingüístico, que sería esa evolución, pues permite la sobrevivencia de las lenguas o del lenguaje humano, que al final del día es lo que debe de continuar, porque es lo que nos ha permitido tener éxito en el reino animal, ¿no? Esta capacidad del lenguaje de hacer grupos, de comunicarnos y de todo lo que nos ha hecho un poco, digamos, los reyes del reino, ¿no? De alguna forma, si lo podemos ver así. Y entonces el cambio lingüístico es como que eso, ¿no? De que si antes se decía vosotros y ahora se dice nosotros o ustedes, es porque hubo un cambio a través del tiempo. Obviamente, para que ese cambio se haya dado, debe haber precedido variantes, muchas variantes. Las variantes es como esa replicación, es decir, a veces circulan múltiples variantes y al final del día, para que cambien, se seleccionan una o dos, y no las seleccionamos tú y yo, sino el grupo de hablantes, ¿no? Entonces, por eso ciertas variantes tienen éxito y otras desaparecen con el tiempo. Entonces, si no las documentamos, esas variantes, no supimos que existieron. Si hubo un lingüista para documentarlos, sabemos que en el siglo XVIII, XIX se decía tal, así, y ya ahorita ya no se dice así, ya no existe esa variante, desapareció completamente. Entonces, es parte del mecanismo del lenguaje humano, ¿no? Para que pueda seguir funcionando. Y si lo pensamos, es algo muy interesante, porque quiere decir que en un momento tenemos tantas variantes circulando y aún así podemos comunicarnos. Si lo piensan, es algo impresionante. De hecho, a veces hay un dato ahí que si no eres lingüista muchas veces no lo sabes, que como oyente o hablante, cualquiera de los dos, escuchas cosas una vez en tu vida que tal vez no volverás a escuchar el resto de tu vida, y aún así puedes comunicarte. Ahí les explico, es decir, nunca decimos algo exactamente igual, casi en nuestra vida, tanto fonéticamente como lo pronunciamos, como las estructuras. Si yo les digo una frase como que el perro toma leche morada en el atril, estoy muy probablemente seguro que ustedes nunca habían escuchado esa frase en su vida. El perro toma leche
morada en el atril. Es bastante rara, pero ya lo escucharon y están entendiendo a qué me refiero. Esa es la maravilla que les digo. Lo estoy diciendo una vez, tal vez no voy a decir esa frase en mi vida, y aún así el oyente puede entender a lo que se refiere. Eso es la maravilla. Entonces ahí en las variaciones eso pasa también, escuchas cosas que tal vez no. Y variaciones tanto regionales, como decía, de regiones, pero también sociales. Cierta clase social usa tal vez variantes, cierta otra clase social usa otras, por profesiones, edad. Los jóvenes dicen unas cosas que cierta generación no, y la generación de tus abuelitos tampoco, etcétera. Es multifactorial la variación, hay muchos como que parámetros, no nada más es eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del náhuatl que tú decías, sí, otro ejemplo es de que si tú tomas un nahuablante aún mismo de, digamos, de un, no sé, del Estado de México o algo así cercano a algún lugar, o de Puebla, digamos, eh, ahí si tomas cómo habla una persona de 70 años, 80 años y un niño nahuablante de 10 años, ahí tienes variación dentro de la misma comunidad. No nos vayamos muy lejos, no necesariamente alguien de Puebla con el de Veracruz o algo así, pero ya nada más dentro de esa misma comunidad ya hay variación. Y ese es otro tipo de variación. Y aún así el abuelito se va a poder comunicar con el nieto de 10 años. Entonces, eso es lo interesante. Y pues sí, no hay la cuestión de que, volviendo a la pregunta o a lo que planteas de que no hay variante correcta, y efectivamente la lingüística no está para decirte cómo debes de hablar, porque precisamente el cómo debes de hablar no pertenece a la lingüística en sí, no es algo pues, científico, digamos, es algo personal, es algo social. Y es los valores que le añadimos nosotros a ciertas variantes o que le ponemos. ¿Por qué aiga o estuviste está mal con relación estuviste? Pues realmente lingüísticamente no tiene fundamento porque, de hecho, si vemos la conjugación, estuviste, pues tiene lógica para un hablante que regulariza. Estuviste rompe un poco con esa regularización, o sea, ¿por qué tuviera que ser? Y es algo que tiene que ver con la gramática clásica, ¿no? No, así era la conjugación debe ser, aunque para un hablante pues no tenga lógica, ¿no? Entonces, eso es lo que se le llama ideologías lingüísticas. O sea, las ideologías lingüísticas, todos tenemos ideas preconcebidas sobre lo lingüístico. Esas ideas, hay de distintos tipos de ideas, no necesariamente son malas en sí, digámoslo así, pero el momento de que una ideología lingüística, por ejemplo, en este caso, variantes buenas o variantes malas, la instrumentalizas o lo utilizas en este caso para discriminar y ahí hay un problema. Todos tenemos ideas lingüísticas. Si tú escuchas una lengua que nunca has escuchado en tu vida, tienes una idea lingüística, una ideología, vas a decir, esa lengua suena fuerte, suena suave, suena a que romántica, no sé, han escuchado ese tipo de cosas. Esas son ideologías lingüísticas que circulan. Todos tenemos ese tipo de ideologías preconcebidas, pero la cuestión de hablar bien o mal pertenece más a ideologías lingüísticas que en la escuela, desde mucho tiempo atrás, se nos instruyó a nuestros papás, a nuestros abuelos, se nos dio, y crecimos con eso creyendo que algo bueno o malo, en que tu vecino diga, hiciste, comiste. De hecho, como lingüista, si te sales a la calle y echas oreja, mucha más gente dice en el día a día hiciste que realmente hiciste. Es bastante interesante. Yo el otro día una vez me puse a la tarea de escuchar las instancias cuando salí a la calle a ver la gente en el Oxxo, en la tienda, en el tal lugar, y mucha gente utilizaba, o sea, si hiciéramos un recuento, muy probablemente mucha más gente diría hiciste que hiciste. Entonces es muy interesante de cómo algo que se usa mucho tenga esa marca negativa, ¿no? Pero ahí pertenece a las ideologías lingüísticas. Y fíjate que este aspecto que dices de respecto a las ideas y a las ideologías, pues también tienen bastante presencia ahora en estos espacios donde nos intentamos comunicar, que son las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí también hemos visto de repente que se generan pues estos debates y pues hay muchas posturas generalmente polarizadas respecto a este aspecto que decías, ¿no? Que es la forma correcta, entre comillas, o incorrecta de expresarnos. Pero últimamente, sobre todo para quienes pues andamos ahí trabajando o poniendo, ¿no? Temas de interés pues cultural, histórico, social en estas plataformas, porque pues hemos de reconocer que gran parte de la gente, claro, los que tenemos acceso a estos medios, pues lo utilizamos, ¿no? También para informarnos,
para debatir, para discutir, y pues entre ellos, vuelvo al punto de inicio, pues está este aspecto de cómo estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que existe tanto esta discusión en estos medios, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de las redes sociales respecto al lenguaje. Sí, lo que pasa es que todas estas ideologías que les comento existen desde siempre. Las redes sociales son pues es una bocina que permite que la gente grite más fuerte o que gritemos más fuerte, ¿no? Llegas a más tiempo. Tal vez antes tu abuelito era el que decía, no, los niños de ahora ya no hablan bien y se quedaba ahí en la cena familiar de Navidad. O deja de decir tal cosa, te decían, y pues ahí se quedaba, o en la escuela y ahí se quedaba. O sea, siempre han circulado este tipo de cosas de bien, mal, de hablar bien, hablar mal, variantes correctas, variantes incorrectas, siempre ha circulado. Lo que pasa es que en las redes sociales vino a a que todo mundo viera lo que dices y externar su opinión de alguna forma. Y también ocurre otro fenómeno interesante. Anteriormente a las redes sociales, a la popularización, porque pues digamos, antes había dos modalidades y hay dos modalidades muy claras para comunicarse. La modalidad oral o oralidad, llámese, estás hablando o lengua o ciñando si eres hablante de una lengua de señas, y la otra modalidad, la escrita. El rango de la modalidad oral es bastante amplio, es muy, muy amplio. Es decir, vamos desde la formalidad, semiformalidad, desde X cosa. El rango de la escritura, siendo algo relativamente reciente y que se aprende, no se adquiere, es mucho más reducido. Entonces, ¿para qué aprendemos a escribir? Para hacer cartas, para hacer tal cosa, un examen, una tesis. Si se dan cuenta, la mayor parte del uso de la escritura es en un rango formal, semiformal. Cuando el rango de la lengua, del 90% de lo que hacemos con la lengua, va por muchos lados. Es bastante más amplio los rangos. Entonces, cuando llegan las redes sociales o el internet, llegó una cosa interesante. Era de que veías en una pantalla, como hoy en día pasa, es de redes sociales, por ejemplo, como Twitter o como las que sea de texto, digamos, que escribes un post y le añades, mucha gente le pone el valor de que como esa escritura debe ser al rango que les decía, donde aprendimos a escribir. Es decir, que debe seguir las mismas reglas. Y aquí hay una cosa interesante porque no necesariamente la escritura o cómo usamos la lengua en internet o en redes sociales es fundamentalmente distinta que afuera. No es ni oralidad, porque pues no es ni oralidad ni tampoco es escritura semiformal o formal, sino es como un en medio de las dos. Sin embargo, la gente, como ve que es escrita, cree que debe de seguir exactamente las mismas cosas y ahí por ahí ven ustedes, hay un montón de gente que te corrige. No, pues estás escribiendo mal en Twitter, porque tendría que escribir bien en Twitter. Sí. Obviamente Twitter no es un ensayo académico, no es una carta al presidente de la República. O sea, confunden los niveles y confunden las instancias donde está. Entonces hay ese mal entendimiento. Le añadimos un valor, una ideología lingüística a cómo usamos las redes sociales enfocada en la escritura, que no necesariamente es así. Si fuera así, si nos damos cuenta, si fuera las redes sociales como escribimos exactamente igual que un escrito formal o como les decía yo, ¿por qué usamos emojis? ¿Por qué usamos memes? ¿Por qué usamos cosas? O sea, no tendría sentido. Es como si al revés nosotros dijéramos, bueno, ahora voy a escribir un ensayo, le voy a escribir a la presidenta de la República con emojis una petición. Pues no. Si se dan cuenta, son dos cosas distintas. Emojis y memes los usamos en redes sociales junto con cuestiones de la lengua y en escritos formales usamos otras cosas que no tienen que ver con eso. Sin embargo, tendemos a pensar eso y el debate pues está ahí porque se ve, les digo, ahora todo el mundo es capaz de ver de que cometiste una falta de ortografía en las redes sociales cuando escribes. Jonathan, me haces recordar justo un debate que surgió, o sea, voy a evidenciar mi chavorruqueza otra vez, como en otras ocasiones, pero me haces recordar este debate que surgió ya hace más de 20 años, cuando comenzaron los mensajes de texto. Y entonces la chaviza, que en ese momento yo me encontraba, pues se estaba espantando a la generación más grande, porque decían, ¿cómo van a poner puras palabras con puras letras, ¿no? Entonces, en lugar de por, ¿no? O sea, P o R, escribías X, ¿no? Porque
costaba. Es que pues tenías que ahorrar texto, porque antes tenías Ujú. una limitación, como Twitter antes. Pero justo antes de que surgieran los emojis, pues tú escribías X, tú escribías más, no sé, usabas los signos matemáticos o ya cosas así, o sea, las iniciales de una sola frase, ¿no? Entonces, todo el mundo le estaba dando el patatús porque decían, es el degenere del lenguaje, y en este caso me hace recordar mucho esta situación. Ahora usamos otro panel de opciones, ¿no? Están desde esto mismo, los emojis, como bien dices, los memes, que pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser motivos sonoros, por ejemplo, y pues al final ahí están, y pues ahorita ya no veo tanto esta situación. Sí existe esa situación de corrección, ¿no? De corrección constante, como ahora ya lo tengo más claro. La verdad es que no lo había pensado, pero justo, digamos, en un caso de que llegue alguien y te corrija o que surja esta confrontación, porque o sea, seamos realistas, Twitter está para eso, para pelearse y para discutir. Facebook no se queda atrás, pero digamos, ya surge este tipo de confrontación y pues como somos necios, luego vamos a estar contestándole así al troll o contestándole a quien sea, a nuestros familiares que nos corrigen, pero ¿cómo lidiamos con esos problemas, no? Y estos señalamientos que dicen, estás hablando mal o eres incluso a ese punto quería llegar. O sea, relacionamos directamente, ¿no? Como no sabes escribir, como no sabes leer, ya eres inculto, ¿no? Ya eres pues así, tal cual, una persona no pierde su criterio, pierde su credibilidad. Entonces ya como te diste un dedazo, tú estabas explicando un análisis político muy acá o un comentario muy profundo, y entonces así como de, ay, tú ni vales nada porque te equivocaste, pusiste aiga. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo lidiamos con esto? O sea, hay un montón de cosas de confrontación y pues, ¿cómo le podemos hacer? Sí, lo primero yo siempre me he preguntado por qué la gente se permite o se atreve a corregir la forma de que escribimos o hablamos cuando no es solicitado. O sea, es una primera cosa. ¿Qué nos da digamos, la autorización? Yo siempre he dicho que hablar de prácticas lingüísticas ajenas es como hablar de cuerpos ajenos. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la persona, la persona y la humanidad mismo. O sea, decir, por ejemplo, que X persona mira, siempre, aún en redes sociales existe eso de que hablas de cuerpos ajenos. Este está gordo, este está flaco, este está X, y ahí estás sí, de forma no solicitada, ¿no? Y eso atenta contra la persona misma, ¿no? Porque pues es su cuerpo, es parte de él. Hoy en día pues ya está un poquito más, digamos, en algunos casos ya como que la gente reflexiona más y no quiere hacer pues decir, ¿no? Como antes, que se decía mucho más, pero aún así existe. Y con las prácticas lingüísticas pasa igual. ¿Por qué deberíamos de decir, cuando no te lo solicito, decirme que me equivoqué en esta forma de escribir, ¿no? O sea, no debería de ser, porque es la forma en que yo escribo, la forma como uso el internet, y volvemos al mismo punto. Aquí es Twitter, hay que relajarnos bastante, o Facebook, hay que relajarnos. Puedes tener faltas de ortografía porque a lo mejor tú no escribes así en tu día a día, y es como estás usando la lengua, y como les dije, son distintos características de la lengua. Internet es uno y redes sociales es uno, la forma escrita de un ensayo profesional académico es otra, y la oralidad es otra. Entonces hay que poner en cada lado su punto. Entonces esa es como que la cuestión, de la corrección. Y sí, como dices, se utiliza para nulificar a la persona con la que no estás de acuerdo. Usualmente, eh, como dices, estás escribiendo una cosa, mira, es un idiota porque se equivocó aquí. O sea, y hay una falsedad ahí de que no puedes pensar bien si cometes una falta de ortografía, y eso pues no necesariamente es. Tú puedes decir en la oralidad cometemos, si esas personas que corrigen se pusieran a ver cómo hablan ellos mismos todos los días, te grabáramos 24 horas, 7 días a la semana, vieras las cosas que dices que son agramaticales, pero no se dan cuenta simplemente porque no están no están siendo observados, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de que hay que ver. Y sí, efectivamente, el punto viene aquí que muchas veces se usa y siempre se ha utilizado lo lingüístico, siempre digo como se utiliza para otro tipo de pugnas. Es decir,
tú, desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde el periodo colonial lo tenemos muy documentado, distintos periodos coloniales en distintos lugares del mundo, el colonialismo inglés, francés, español, etcétera, donde precisamente lo lingüístico se usaba para limitar derechos o limitar, deshumanizar al otro, ¿no? De alguna forma, pues nosotros somos colonia británica y solo los que hablen inglés van a poder acceder a tal cosa. Entonces fue un primer punto, ¿no? Y eso lo venimos arrastrando desde siempre. En el caso ya, ahora sí que lo adelantamos hasta nuestros días, pues lo lingüístico quedó como ese punto de que te puedes permitir hacer ese tipo de cosas, de decir, bueno, eso no está bien escrito, eres un idiota, eres un inculto, cuando pues todos tenemos cultura, porque la cultura es parte de la humanidad. Un humano sin cultura no sería humano, creo que sería bastante. Así como un humano que habla y que dice, no, pero es que no sabes de gramática, pues la gramática es una estructura de tu lengua. La manejamos desde los 3 años de edad. No necesitamos que alguien venga a enseñarnos qué es la gramática de nuestra propia lengua. Desde los 3, 4 años adquirimos una gramática. Entonces hay un error ahí, porque lo que están diciendo es, más o menos entre líneas, es, cometiste un error ortográfico o escribiste mal de acuerdo a una serie de reglas y de gramática prescriptiva, que esta gramática prescriptiva se asocia a un nivel más elevado de cultura, de sofisticación, de clase social. Ergo, no eres suficientemente inteligente, culto, sofisticado para poder opinar de X debates. Si se damos cuenta, ese es lo que está detrás de bambalinas en esos ejemplos. Y así hay muchos otros, ¿no? Pero eso es simplemente para clase social, pero también puedes aplicarlo en temas racistas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos, el caso concreto, ahí les va una anécdota de cuando empezó la sociolingüística un poquito más fuerte, por ahí de los 70 o 80, el caso de este sociolingüista famoso, que a lo mejor no sé si escucharon, William Labov. William Labov no se conoce mucho, desafortunadamente, en México, pero es bastante conocido. El caso de William Labov fue muy interesante porque se decía, ahí les va el ejemplo de cómo se usa lo lingüístico para cuestiones racistas. Se decía que los niños, pues de raza negra, de comunidades negras, no aprendían bien en la escuela, les iba muy mal porque pues su lengua era incompleta y mala. Entonces, lo que tenían que hacer básicamente era quitarles la lengua, como hablaban en sus casas, sus papás, sus mamás, para que pudieran acceder a una mejor educación. Entonces, este lingüista, William Labov, se dio a la tarea de estudiar eso y decir, bueno, ¿es eso lo que está pasando? Y realmente la conclusión que llegó después de analizar es que la lengua de estos niños, cómo hablaban estos niños en comunidades negras, tenía gramática en sí y era tan sofisticada como cualquier otra, y podían hacer cambios, registros distintos, y que el problema no era la lengua de los niños, sino la escuela estaba siendo usada de alguna forma para segregar a estos niños, y estaban utilizando la cuestión lingüística de que o adquieres esta o te vas de la escuela o no puedes, para precisamente segregarlos. Y ese caso acabó hasta en una audiencia que el lingüista pues estuvo llamado para testificar, no sé si ante el Congreso, hacia la autoridad educativa, decir que están mal, esto no está pasando, los datos muestran otras cosas, esto muestra otra cosa, y están haciendo una instancia de pues segregacionismo por lo lingüístico. Entonces ahí vemos hasta qué punto puede llegar usar algo lingüístico con otros fines, ¿no? Claro, esto es muy importante que nos comentas, ¿no? Porque muchas veces damos por sentado que, por ejemplo, estas actitudes de estar corrigiendo a quienes, entre comillas, no se están expresando de la forma correcta, socialmente establecida, pues está bien, ¿no? O sea, están contribuyendo a mejorar, ¿no? Pues esta forma de expresión, pero el trasfondo que tiene muchas veces toca estos aspectos tan complicados que en pleno siglo XXI siguen tan vigentes, ¿no? Nada más que ahora, pues sí, lo trasladamos, por ejemplo, mucho a estos espacios de las redes sociales. Pero bueno, yo creo que una recomendación ahí para quien luego se encuentre en estos debates o en estos desacuerdos, pues es mandarlos a este episodio que estamos grabando con Jonathan, que lamentablemente está llegando a su cierre.
Y pues ha sido bastante amplio el panorama que nos has compartido respecto a pues todo el campo, ¿no? Los campos que aborda la lingüística. Y por supuesto, yo me quedo pensando mucho, sobre todo en esta cuestión que tú particularmente has estudiado, has abordado, ¿no? El lenguaje que finalmente pues está en peligro de perderse, ¿no? Eso también es muy interesante. Igual amerita quizás otro espacio para poder hablar de este tema. Y pues bueno, ya estamos llegando al cierre, pero Jonathan, ya nos has hablado también de los aspectos, ¿no? Que nunca imaginamos, quienes no estamos en el área de la lingüística, pues varios ámbitos, ¿no? De la vida humana, del desarrollo humano, de la capacidad humana que se aborda, pero en un panorama a futuro, ¿qué otros aspectos tú crees que la lingüística pues cobrará mucha importancia, ¿no? Bueno, ahora estamos analizando o hablando respecto a esta cuestión de las redes sociales, pero bueno, tú aquí también mencionaste varios aspectos, pero de manera sintetizada y para ir cerrando este programa, ¿qué aspectos la lingüística le pondrá atención? Creo que van a seguir muchos de los mismos temas porque, como les dije, son muchos debates de siglos atrás y que seguimos arrastrando y que van a seguir. Yo creo que hay varios como eso, hablar bien, hablar mal, etcétera. Hay muchas cosas que van a seguir por ahí. ¿Qué hacemos con la lengua? Es fundamental, y qué hacemos con la lengua no se acaba porque pues, seguimos documentando, describiendo, es cómo adquirimos la lengua. Es un tema que todavía va a dar para varios, yo diría, siglos más, porque vamos a seguir adquiriendo lenguaje. Entonces yo creo que esos son temas que van a ser recurrentes, ¿no? A lo largo de la lingüística del futuro. Pues con las tecnologías, redes sociales, ya dije, ahí tenemos más corpus. Este mismo podcast puede ser analizado, podemos describir, podemos documentar las instancias en Twitter, en Facebook, todo eso se puede seguir. ¿Qué hacemos con la lengua en estos espacios y cómo lo hacemos? Es muy interesante. Hoy en día con la cuestión de inteligencia artificial también hay un temota, como les dije, desafortunadamente se desarrolló antes de la reflexión precedente, entonces ahorita la reflexión viene a posteriori, que es bastante complejo, pues porque sigue cambiando. ¿Y qué va a traer es este tema? Por ejemplo, yo en alguna vez en un TikTok una reflexión sobre la inteligencia artificial era de que a un momento el contenido lingüístico que circula en Internet va a ser superado, o sea, va a haber más contenido generado por inteligencia artificial que por humanos. Eso ya va a pasar en algún momento, porque no, la cantidad de contenido que están generando desde podcasts mismos, escritos, etcétera, que está circulando en Internet va a ser mayor que la que nosotros como humanos generamos artesanalmente o tradicionalmente. Entonces, ese es un tema de qué se va a generar cuando pase este cambio, ¿no? Hoy en día todavía tenemos más contenido generado por humanos que por robots, pero en el futuro ya eso va a cambiar. Y ahí hay un tema de qué particularidades, qué va a pasar con eso. Si ese contenido nosotros lo vamos a consumir como humanos y va a cambiar en torno a cómo hablamos y cómo nos comunicamos, porque pues también si leemos 10 artículos y de esos 10, 9 son producidos por inteligencia artificial, vamos a empezar a hablar como inteligencia artificial o va a cambiar algunas cosas. Son preguntas que realmente no podemos pensarlas hoy en día, pero que van a venir. Si va a haber, le llamaría yo entropía lingüística, es decir, que lo que viene dentro al sistema que tenemos y lo va a cambiar. Ya les había dicho que hay algo que se llama contacto lingüístico que pasa todos los días. Ahora imaginemos ese contacto, pero con variantes o con lengua producida por agentes no humanos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un cambio en nuestras propias prácticas como humanos? Esa es la pregunta que también yo creo que en el futuro se puede dar para cualquier lingüista. Híjole, está bravo el asunto. Hay que irle poniendo atención porque al final del día sabemos que detrás de las inteligencias artificiales pues también hay una programación, digo, no se generaron solitas. Entonces, bueno, pues casi estamos, o sea, me haces pensar en esta situación del huevo y el pollito, ¿no? ¿Qué va a ser primero, qué fue después o cómo está el rollo? Pero bueno, pues como dices, hay que estar al pendiente. Buenas preguntas para el futuro, no solamente en el término lingüístico, creo que en general de lo
lo que es la conciencia humana y pues lo que es nuestros comportamientos y nuestras conductas. Pero bueno, pues yo creo que vamos a tener este podcast 10 años después, te vamos a volver a invitar y vamos a ver qué está sucediendo. Pero bueno, también pues recordar que pues tú, Jonathan, te has convertido también en referente en redes sociales. Por ahí tienes presencia en Twitter, que no le vamos a dejar de decir Twitter, y también en TikTok. Entonces pues recomiéndanos dónde estás para seguirte y para pues ver todos estos debates en tiempo real y pues comentado directamente para que la gente también llegue y te pregunte, te comente y demás, pero no antes, porque llevo todo el programa aguantándome, pero no lo voy a poder hacer. Si nos enseñas tu playera, más fonemas, ¿y a qué se refiere eso? Porque, bueno, los que nos escuchan en podcast de audio van a tener que ponerle pausa, venir directamente a YouTube, pero ahí está la playera. Sí, más fonemas, menos problemas. Es básicamente eso, ¿no? De que pues, más, un poquito más lingüística y menos peleas, ¿no? Que realmente entre los fonemas es la unidad mínima de significante, digamos, en lo lingüístico es una unidad de análisis que tenemos. Entonces es como que, bueno, es un poco un meme o una provocación de que pues entre más aprendas de lo lingüístico, pues menos problemas te deberías de meter o te puedes meter, ya no decir se dice bien, se dice mal, o sea, te ayudaría realmente a llevarla más tranquilo, ¿no? Entonces es un poquito la idea general. Y hay un Michi que lo está ahí respaldando, ¿no? Exactamente, muy buena playera. Sí. Pero cuéntanos dónde te podemos encontrar. Sí, también. La red estoy abriendo realmente en Twitter, como dicen. Ahí hay una cuestión lingüística igual, que los usuarios se resisten a X, sí. Entonces igual ahí hay algo interesante. Me pueden encontrar como en Twitter, @JO_RAN_, así es como que donde estoy. Igual estoy así en TikTok, @jo_RAN_, y igual estoy por allá en Blue Sky, que también ando por allá, que ahí cambia un poquito, que es @drjo.bluesky.social. Ahí me encuentran igual por allá en Blue Sky por este momento. Entonces esas son como que las de base cuando puedo compartir algo. Pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias por venir a este espacio de La Hoja Suelta. Y pues también comunidad de Libreta Negra MX, ya saben, síganos en todas las redes sociales y pues también en las principales plataformas de podcast. Ya saben que estamos pues presentes, como dice Omar, en sus mentes, en sus corazones y hasta en la sopa. Muchas gracias por el apoyo a este proyecto. Y pues nos estamos despidiendo de este gran episodio. Estuvo muy bueno, sí. Sí, seguramente habrá muchas preguntas que en un futuro podríamos abordar. Pero bueno, por el momento vamos cerrando esta hoja suelta. Así es, no se les olvide tampoco compartir este episodio, denle retweet y pongan ahí el enlace de YouTube o de Spotify o cualquier otra plataforma de su preferencia y pues nos vemos la siguiente semana. No se les olvide que cultivamos memorias. Bye. Gracias, bye. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.